somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Para qué? Intentos de explicar el mundo, de desarmarlo, de volver a construirlo, de encontrar un sentido a nuestros pasos, llevando al escenario historias de la vida real o de aquello que soñamos. Escapar a lo cotidiano, cuestionar la realidad, descubrir los hilos que nos mueven, volver visible lo invisible. ¿Qué caminos atravesamos para llegar al otro lado? ¿Qué huellas dejamos cuando se apaga la luz? Generar oportunidades. Hacer reír. Conmover. Que la gente joven haga teatro. Darle voz a ellas. La cultura hace a los pueblos, ¿no? Poder apostar a la comunidad. Es una herramienta de transformación social. Despertar la pasión por el teatro. Si no dejo de callar, no podré ser. Si no soy, solo funciono a tu placer. Si me da igual, lo dejo ser. Se queda fuera la escena de mi parecer. Esta semana vamos a conversar con la actriz Mercedes Andreotti en la sala ATTP de Santa Rosa para que nos cuente todos los detalles del estreno de su nuevo trabajo, Me Gustó Verte, que cuenta con la puesta en escena y dirección de Edith Gazzaniga, la asistencia de Mary Gambuli y la dramaturgia de las 3 integrantes de este espectáculo concertado que contó con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y el INT. Mi nombre es Mercedes Andreotti, soy actriz. Esta obra que acabamos de presentar se llama Me Gustó Verte. Es una obra que se hizo mediante un grupo concertado, Teatro Andar y yo que soy independiente. Esta obra que se llama Me Gustó Verte fue escrita entre 3 personas, María Eugenia Gambuli, Edith Gazzaniga y yo, durante el año 2021. Contó con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y se creó a partir de un taller de monólogos que hizo Edith con un dramaturgo, actor, director de teatro que se llama David Gudiño, a partir de un plan o un programa que se llamaba Teatro por la Diversidad. Sin te robo, sin 4. Que no coincida con ningún objeto ni color. 5. Que se te quede en sueños. 6. Susurrarlo, cantarlo, gritarlo, repetirlo como un mantra. Edith participó de ese taller y la idea era escribir un monólogo y llevarlo a escena ella. Edith no quería llevarlo a poner el cuerpo para la escena y ahí es cuando ella me convoca para 2 cosas, para llevar la obra a escena y también para escribir de manera conjunta esta obra, que también cuenta desde el inicio con María Eugenia Gambuli, que se unió desde el inicio para escribir esta obra y que es la asistente de dirección del trabajo. Bueno, empezamos a escribir en el año 2021 esta obra, que no tenía, sabíamos la temática de que queríamos hablar, que era un vínculo familiar, mirando la diversidad de género, pero también la mutación de un vínculo familiar desde el punto de vista de una madre. El martillero y la mujer que llevaba el registro de todo lo que se vendía eran hermanos. Ella se quejaba del frío todo el tiempo. Ahuecaba las manitos contra la cara y se daba calor soplando dentro de ella. Al lado tenía varios termos con café y tortas con nueces para la gente. Nos parecía interesante ver esto, ¿no? Todo el proceso de mutación, de transición de un vínculo desde la infancia de un hijo con su madre hasta una vida adulta, atravesada por las decisiones de este hijo, pero también por la transición de un vínculo, con lo que un vínculo familiar conlleva, de encuentros, desencuentros, enojos, alegrías, acompañamientos, discusión, no entendimiento, demás.
Y la diversidad de género, la transición de género también está dentro de esta obra, pero no es el tema en sí, sino la historia de un vínculo y cómo la transición de género hace que este vínculo sí o sí vaya mutando, porque teníamos entendido desde el comienzo, o nos dimos cuenta, es verdad, nos dimos cuenta después, que toda identidad es una construcción de decisiones permanentes, ¿no? Entonces, si toda identidad de cada persona es un conjunto de decisiones y de mutaciones, entonces también la identidad de un vínculo va mutando y transicionando a medida que las personas que lo componen también transicionan y mutan. No solamente en su identidad de género, sino en su carácter, en su forma de pensar, en sus decisiones, bueno. Y eso era lo que queríamos transmitir, ¿no? Sin ir directamente a la diversidad de género, como ir directamente ahí, porque lo que nos interesaba, repito, es el vínculo. Mientras mirabas a las personas elegidas que volvían a ser ellas, los lotes esperando ser comprados. Después te quedabas callada y yo te respondía, sí, claro, pero dejaba de entender un poco. Me desarma. Fue la primera vez que participo en la dramaturgia y es la primera vez que participo poniendo el cuerpo sola en escena, porque ya había participado de otras puestas grupales. Fue una decisión muy importante para mí. Primero tenía mucho susto y mucho miedo, pero también fui paso a paso, es decir, me dije, bueno, no voy a pensar en esto ya en la puesta de escena cuando empezamos a escribir. Pensé más que nada en el placer de escribir, ¿no? Que es algo que siempre me gustó hacer, en lo que tengo facilidad, y que sentí que, bueno, Edith me abrió una puerta a través de estas consignas que ella compartía de su taller con María Eugenia y conmigo, para poder escribir con la idea de después ir puliendo eso que se escribía, que no era, porque, bueno, cada uno escribe de sus historias personales, pero no son las historias personales lo que se muestra en la obra, sino que es una construcción nueva. Yo te parí una vez. Después te pariste solo. Te buscaste, te deseaste, te preguntaste, te encontraste. Entonces, primero era eso, ¿no? Perder ese susto que tenía de qué voy a contar de mí o de mis vínculos, que las personas que van a hacer público de esta obra van a identificar, ¿no? Primero ese fue un temor grande. Después, a medida que fuimos escribiendo, nos dimos cuenta que esto era otra cosa, que se creaba con material conocido para algo nuevo y desconocido, incluso para nosotras mismas. Bueno, la escritura fluyó de una manera, casi te diría, muy apasionada y deseante por parte de las tres. Y logramos como una amalgama en el texto. Obviamente tuvo varias etapas, desde primero escribir y después unir y ver qué tenía coherencia y qué no, qué sobraba y qué no, qué era demasiado explicativo y qué no. Nos gustaba mucho la poesía que tenía la obra, entonces eso lo quisimos como, bueno, resaltar, y después nos dábamos cuenta que había un montón de cosas en el texto que hablaba de este personaje que no habíamos pensado antes. ¿Qué hacemos cuando creemos que nadie nos mira? Sí, no dejo de callar, no podré seguir siendo. En este segundo bloque de Huellas en el escenario, la actriz Mercedes Andriotti nos cuenta cómo fue subir a escena con el unipersonal Me Gustó Verte, bajo la dirección de Edith Gazzaniga. Desnudo el ser, se me escabulle virtuoso de ese hacer.
La sensación era que a medida que pasaba el tiempo, al principio estaba muy asustada de poner el cuerpo, además yo a Edith la admiro muchísimo y la quiero mucho y me encanta todo su trabajo, no hay nada de ella que me disguste, me parece una gran directora, dramaturga y actriz pampeana, eso no hay duda, y entonces siempre la admiré y hasta que en un momento en uno de los ensayos ella me dijo, bájame a tierra. Si no me bajas a tierra no podemos laburar. Entonces eso fue otro trabajo que yo tuve que hacer, de sentir, de poder charlar con ella de una manera igual, porque la tenía como muy idealizada. La sigo teniendo idealizada, pero con una simetría mucho más marcada ahora. Entonces, también fue un proceso para mí, animarme, sentir qué me pasaba. Me acuerdo hablarlo con otras compañeras actrices, con Sol Riscosa, por ejemplo, que había hecho La Mujer Puerca hace un tiempo. Yo le decía, ay, Sol, ¿qué te pasa si te olvidas la letra en escena? Porque estás sola. ¿De dónde te agarrás? Del texto, me dice. Del texto y de lo que te pase ahí. Inventá. Estás sola. Lo bueno de estar sola es que una no tiene que andar mirando al compañero a ver si te entiende. Lo resolvés sola. Y una vez leí algo de Cartoon que decía que ese es lo más real que te puede suceder en el teatro, que es olvidarte y que se te haga un blanco y decir, ¿cómo salgo de ahí? Y eso es el hecho teatral, finalmente, ¿no? Sin texto, sin cuerpo, o sea, con un cuerpo a disposición de la nada, porque no sabés qué... Entonces, eso me pasó, de hecho, en escena, y lo pude resolver. El público a veces se da cuenta, a veces no. Pero fue un proceso largo, pero también fue un proceso muy placentero para mí, porque me doy cuenta de que cada vez que lo hago, es diferente, mi sentir es diferente y a la vez es el mismo. Es como extraño de contar, porque son emociones que yo sé que voy a tener y otras que me sorprenden en escena, y entonces es, otras cosas que tienen que ver con el tiempo, es registrar las pausas. Eso, sentir que el texto me sostiene, y como es un texto que también escribí, me siento muy comprometida con ese texto, y siento que tiene una coherencia que me sostiene, que sostiene al equipo, y así es como va sucediendo. Si no dejo de callar, no podré ser. Imitate a escuchar. Algunas veces obedecí, otras no. ¿A qué eran así? Me gusta una chica. ¿Cómo hace la berenjena, vos, ma? ¡Cuidá la muñeca de porcelana! Esta obra cuenta con la dramaturgia que ya conté, la asistencia de dirección de Mary Gambuli, la dirección y puesta en escena de Edith Gazzaniga y mi interpretación. La puesta es una puesta que tiene que ver con decisiones que toma Edith, que son puestas a lo Edith Gazzaniga, y que implicaba que también era una escena muy íntima, entonces requería que el público estuviera muy cerca para poder vivir eso que se transmitiera de una manera más cercana o lo más cercana posible lo que estaba sucediendo en escena al público. Entonces ese fue el objetivo de la apuesta. Para mí fue una decisión que me dio un poco de susto también, porque nunca había tenido un público tan cerca, pero también es bellísimo. O sea, es como tener la sensación de sentir que estás ahí muy, muy cerquita, a pocos metros, y por otro lado la energía que llega del otro lado. Es como el ida y vuelta es mucho más claro que en la disposición tradicional de una sala teatral. Eso puede jugar en contra también en cuanto a la concentración, pero la sensación que yo siempre tengo es que me ayuda, me sostiene, pero también siento que esa cuarta pared está y yo no miro a público. Así que si mirara a público estaría en problemas porque es muy cerca. Sonríe y le alcanza 3 papeles. El muchacho le pregunta, ¿qué nombre?
ella le dice, yo veo como el pibe lo escribe. No es el que elegí. Me parece que el público resuelve solo qué se lleva, qué no y cómo le llega o no. Mi trabajo está hecho cuando hacemos la apuesta y me presento. Y hago mi trabajo y con mucho placer y amor, y entrega y compromiso. Pero después, ¿qué se lleva el público? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué le queda? Eso ya es... Ni siquiera lo que yo quiera desear importa, me parece. O sea, me parece que a lo mejor la apertura, que se vaya con un espíritu abierto, pero después de eso, y qué sé yo, es tan subjetivo. Es una obra que todavía tiene mucho para dar, recién estamos empezando este camino, así que ahí vamos. En este último bloque de Huellas en el escenario, la actriz Mercedes Andriotti nos cuenta cómo fueron sus primeros pasos en este mundo del teatro. Sin te robo, sin piedad, desnudo el ser, se me escabulle virtuoso de ese hacer. Cuando yo empecé a hacer teatro, que fue como en un taller, a mí el teatro me salvó la vida. La salud mental me salvó. Pero después lo que me pasaba era que yo desde niña fui al teatro, porque mi mamá me llevaba. Yo vivía en Buenos Aires, soy de allá, y mi mamá me llevaba mucho al teatro infantil, a ver todo. Después fui creciendo y iba sola al teatro, o iba con mi viejo, o también con mi vieja. Bueno, quiero decir que el teatro estuvo siempre en mí, y la actuación estuvo siempre en mí. Entonces cuando llegué al lugar del primer taller de teatro que hice con Juliano Torino, a través del Ministerio de Bienestar Social, en 2014, ahí empecé, fue como llegar a un lugar donde yo sentía que me estaban esperando, o sea, era muy mágico eso. Entendía los códigos, sabía qué quería hacer, aprendí un montón. Después tuve otros entrenadores, porque además me ocupé también de entrenar por adentro de las opciones que tenía en La Pampa y también fuera. Y me di cuenta que me daba mucho placer, que sentía que era yo en todos mis personajes y también no jugar con eso, pero puede ser trillado. Yo lo que sentía era como que vivía en el teatro, como que es mi casa. Y además es como recuperar el juego, recuperar el juego, que en realidad nunca se fue, si no hubiera vuelto al lugar del que ya conocía. Los aparatos en los dientes no corrigieron nada. Igual que las plantillas en los zapatos, el deseo es más fuerte. Si tu gesto me acaricia y cuida, me desarma. Y hoy lo que me encuentro es como en un proceso yo siento que nunca dejo de aprender. Incluso cuando hablamos con las compañeras después de cada función, siento como que siempre se puede hacer mejor. Y mejor, y mejor, y mejor. O sea, es como un desafío. No siento que llegué a ningún lado, siento que voy subiendo determinados escalones que yo me puse. Siento que nunca pensé de una manera concreta que iba a ser un unipersonal después de 8 años de empezar a hacer teatro. No lo veía posible en ese momento, pero bueno, llegó en un momento en que bueno, estaba justo para eso. No sentía las piernas, sentía algo muy chiquito que se movía al lado mío. Entonces de a poquito le fui sacando las capitas de tela y ahí vi tus ojos
por primera vez. Sí, sí, no, no dejo de callar, no podré seguir siendo. Lápices fue posterior a Me Gustó Verte, en el sentido de que yo ya venía laburando Me Gustó Verte con Edith y con Mary desde tiempo antes. Entonces, a principios de este año, cuando les dije, chicas, voy a audicionar y veremos qué pasa, y quedé, entonces, bueno, fue todo el proceso de Lápices y dos puestas tan diferentes, tan inmenso Lápices, con toda la producción técnica, luces, bueno, todo lo que implica la historia, la política del país, la memoria, la verdad, la justicia, una apuesta tan comprometida políticamente, pero tan enorme, con tanto público, también con tanta gente en escena, y una apuesta tan íntima como Me Gustó Verte, era como que toco el cielo con las manos, y por otro lado digo, y quiero más, y no es el cielo, porque quiero más. Entonces me pasa eso. Pero sí, es como que en algún momento siento que lo íntimo es tan necesario a veces como para sentirse una, ¿no? Porque en la grandilocuencia de Lápices estoy representando además a mi abuela o una compañera de mi abuela. Entonces para mí, bueno, eso era también tan comprometido políticamente y tan enorme que me perdía un poco. Y acá es como que me voy encontrando un poquito. Aunque no soy madre, pero bueno. Pero lo siento así, lo siento. Las huellas dactilares como testigos mudos de la permanencia y de la alternancia, porque soy y no seré y querré y sabré, pero sigo aquí, con las mismas líneas surcando las yemas y con la misma insistencia del renuevo de esa madre que todos los días me conoce por primera vez, de esa madre a la que todos los días conozco por primera vez, de este cuerpo al que abro en 2, en 3, en 4, en 1000, para ver qué tiene, qué lo forma, qué lo invade, para conocerlo y reconocerlo, para saber qué muta y qué es hoy sin dejar nunca de ser ayer. Y antes de despedirnos, le preguntamos a Mercedes qué huella le gustaría dejar en el escenario con la obra Me Gustó Verte. Juego y deseo. Eso es el teatro, porque es la potencia del deseo. ¿Qué sería la vida sin el arte? Imposible. El deseo es la pulsión de la vida. Para mí eso es el teatro.